Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a ver hoy un pasaje, no es muy largo, pero sí es muy intenso, porque son las últimas palabras que Jesús va a pasar con sus discípulos antes de ser prendido, antes de ser juzgado injustamente y antes de ser crucificado. Todavía Jesús va a tener algunas palabras después de estas con Pedro, Santiago y Juan, pero casi van a ser esas palabras de decirles en un momento determinado que son incapaces de mantenerse despiertos en medio de una noche tan importante y tan trascendental como esta. Pero las últimas palabras que Jesús va a dirigir todavía a sus discípulos son las que vamos a examinar en el día de hoy. Y por cierto, son tres enseñanzas finales de enorme relevancia. Dice así en Juan, capítulo 16 y versículos del 16 en adelante. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las últimas palabras de Jesús contienen tres enseñanzas que verdaderamente eran absolutamente importantes para unos discípulos que iban a sufrir en muy poquitos minutos, en poquísimas horas, quizá no más allá de una hora y pico, el hecho de ver cómo detenían a su maestro, cómo se lo llevaban y cómo, desde luego, el futuro que le esperaba no era nada halagüeño. Y, por supuesto, tienen un lugar en esa experiencia concreta de los apóstoles. Pero son tres enseñanzas finales de Jesús que resultan tremendamente importantes también para nosotros a lo largo de nuestra vida, que realmente son enseñanzas que tienen una enorme aplicación y son tres muy concretas. Primera, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El pasaje que aparece a continuación es un pasaje de una enorme trascendencia. Dice así en el versículo 16 de nuevo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Y entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla.
Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: «¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo». En esta vida hay muchas situaciones en que los seguidores de Jesús lloran. Por supuesto, es algo que sucedió en esa última noche en que Jesús fue prendido y fue encaminado hacia dos procesos judiciales totalmente amañados y que solo podían acabar en su muerte, porque estaba decidido que lo único que querían era juzgarlo y matarlo. Primero el Sanedrín, y por supuesto, como el Sanedrín no podía imponer la pena de muerte, no podía imponer la pena capital, el ocupante romano había decidido que solo él era quien podía condenar a alguien a muerte, un segundo proceso ante el gobernador romano Pilato para que lo condenara a muerte. Y como es bastante lógico, evidentemente sus seguidores inmediatos iban a llorar y se iban a lamentar en apenas unas horas. Pero esto no es algo que se aplique solo a esos seguidores inmediatos, a esos apóstoles de Jesús. En realidad, los seguidores de Jesús también se lamentan y lloran en no pocas ocasiones. Primero, porque vivimos en un mundo que es un mundo duro e injusto. Por supuesto que todos nosotros intentamos esforzarnos para vivir mejor que como hemos vivido hasta ese momento, mejor que como vivieron nuestros padres, mejor que como vemos que viven otras personas. Pero este mundo es un mundo duro. Este mundo no te regala nada. Y gente que ha venido, como sucede con los que estamos aquí, de otros países, buscando una situación mejor, generalmente económica, a veces simplemente que no te maten, como es mi caso, evidentemente sabemos que este es un mundo duro y que no te regala nada y que como te descuides, además te roba lo que pueda. De manera que como este es un mundo duro y además es un mundo injusto, es muy lógico que los seguidores de Jesús efectivamente se lamenten y lloren. Segundo, esta no es una situación que tiene que ver solo con la gente que en un momento determinado deja su país de origen y se va a otro país buscando un presente y un futuro mejor para él o para su familia. Que la gente llore y se lamente es lógico en un mundo que, como vimos cuando tuvimos ocasión de estudiar Eclesiastés hace unos meses, es un mundo que es una completa vanidad. Si uno examina la existencia que tenemos solo viendo lo que hay debajo del sol, como dice el autor de Eclesiastés, Tajat Hashemesh, debajo del sol, lo que encontramos es Ebel Ebelim, es decir, vanidad de vanidades, o mejor, vaciedad de vaciedades. Este es un mundo vacío. Cuando uno observa la existencia humana solo debajo del sol, la verdad es que en muchas ocasiones es algo desalentador. Hay gente joven que de pronto enferma y muere. Gente que se ha esforzado por tener éxito y resulta que su vida es una auténtica desgracia. Hay gente que debería estar en la cárcel y resulta que llegan a presidentes. Hay gente que en un momento determinado los han pasado ante un tribunal y quizá los han condenado, pero como son gente influyente inmediatamente salen a la calle. Hay otra gente que, sin embargo, cometiendo delitos menores, puede enfrentarse con penas de prisión larguísimas. La gente buena no siempre recibe recompensa. Es más, en muchas ocasiones lo pasa muy mal porque es buena. La gente mala no recibe muchas veces su justo castigo. Es más, consigue incluso, después de haber cometido horribles crímenes, que el día de su funeral la gente habla de él como si fuera una especie de Jesucristo II. Y esta es una realidad, y en un mundo así, por supuesto, claro que los creyentes son creyentes que se lamentan y lloran. Porque cuando lo vemos no somos insensibles a eso. Y nos damos cuenta de que es un mundo duro e injusto en el que debajo del sol todo es vanidad. Y por supuesto, en tercer lugar, este es un mundo, para terminarlo de arreglar, que en muchas ocasiones se complace con el mal.
Es verdad que a veces no es así. Claro que hay gente que llora y se lamenta cuando contempla el mal, pero hay gente que en realidad se alegra con el hecho de que este mundo sea un mundo malo. De este mundo le alegra, por ejemplo, el hecho de que se puede engañar con relativa facilidad. Hay gente que en este mundo se complace de que, por ejemplo, la inmoralidad sexual prácticamente haya dejado de ser inmoralidad, sigue siendo muy sexual, eso sí. Y, por supuesto, si dices algo frente a esas conductas, lo menos que van a pensar de ti es que eres alguien retrógrado y, por supuesto, fanático religioso. Y, por supuesto, es un mundo donde es muy común que efectivamente la gente se complazca en el robo, en el engaño y en el despojo. Es tremendo incluso cómo en el mundo en el que vivimos hay sectores enteros de la sociedad que están pensando cómo defraudar. A veces no son grandes estafas ni grandes fraudes, para eso hay que tener también un talento y una posición evidente. Pero son los pequeños robos, las pequeñas estafas, los pequeños fraudes, los pequeños engaños en los que se vive de la manera más normal. Es más, si no lo haces es que eres un estúpido, eres un tonto, eres un idiota. Deberías de saber mentir, engañar y defraudar. Y en un mundo así, lo que sucede es que efectivamente, claro que el creyente llora y se lamenta. Cuando contempla la ausencia de justicia, cuando contempla la dureza tremenda de la vida, cuando contempla que esa vida no parece que sea muy equitativa. Los golpes que recibe gente que es buena son terribles. Hay gente verdaderamente malvada que parece disfrutar de alguna especie de suerte especial. Cuando ve que efectivamente además el mundo clama contra el mal, cuando el mal les afecta, pero luego no tienen ningún problema en actuar mal cuando pueden sacar un provecho del mal, los seguidores de Jesús, claro que lloran y se lamentan. Y esa no es una situación que aplique solamente a esa noche de la última cena, es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y, por supuesto, de la historia del cristianismo. Y en medio de una situación como esa, precisamente Jesús dice algo que es enormemente estimulante y esperanzador. Versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Y la respuesta de Jesús, utilizando la imagen de la mujer que está a punto de dar a luz, es realmente una imagen muy hermosa. Versículo 21. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Nosotros vivimos un momento de la historia en el cual está a punto de nacer un nuevo mundo distinto del mundo en el que vivimos. Y como cada vez que hay un nacimiento, el nacimiento viene precedido por los dolores del parto. Sí, mientras la mamá está embarazada y suponiendo que los padres deseen el nacimiento del niño y que sea un niño querido, bueno, pues hay un elemento de gozo. Van reuniendo la ropita para el niño que van a hacer, piensan en el nombre que le van a poner, están pensando en la alegría del nacimiento, pero llega el momento del parto. Y el momento del parto no es fácil. A mí me han dicho que hay mujeres que prácticamente dan a luz sin dolor, pero esto debe ser como los ovnis, que los ha visto mucha gente y yo no los he conseguido ver nunca. Es decir, es una de esas cosas que efectivamente a mí me llama la atención. Me hablan de que tal mujer o tal otra. Yo con todas las mujeres que he hablado, desde luego el parto no fue un momento fácil, fue un momento muy doloroso. Y de hecho se considera
que tiene el número de algiones, de unidades de dolor máximo al que suele llegar un ser humano. Hay quien dice que el cólico nefrítico en los varones es igual, pero no tengo ningún deseo por probarlo y poder hacer comparaciones. En cualquiera de los casos es obvio que el parto está unido a mucho dolor. En algunos casos, mientras las mujeres dan a luz, no voy a decir que sean todas ni la mayoría, pero hay algunas que gritan cosas terribles en el momento del parto. Por ejemplo, que no se van a volver a acostar con un hombre jamás. O, por ejemplo, que su marido que no se les acerque después de dar a luz, o cosas parecidas. Lo cual, evidentemente, es fruto de la situación de dolor que estás pasando en ese momento. Algunas gritan diciendo, ¿cómo se me ocurriría acostarme con fulano o mengano? Bien, evidentemente se le ocurrió y ese es uno de los frutos de esa relación. Y efectivamente el parto es angustioso. Y Jesús dice que nosotros también estamos viviendo la situación del embarazo y el parto de un mundo nuevo que está unido a Jesús. Y no podemos esperar que ese parto sea fácil y sea indoloro. Cada cosa que nosotros hacemos para colaborar al nacimiento de ese nuevo mundo que impulsa la obra y la enseñanza de Jesús, en muchas ocasiones implica dolor. Por ejemplo, nosotros deseamos en un momento determinado que haya gente que conozca a Jesús. Y Hugo organiza un sábado por la mañana una salida. Y salimos. Y puede que encontremos gente que está dispuesta a escuchar el mensaje, pero también encontramos a gente que puede en un momento determinado ser grosera, desconsiderada. Y el impacto de eso es un impacto desmoralizador, es doloroso. Hace mucho frío. Nos hemos reunido el sábado por la mañana en vez de quedarnos en casa calentitos. Incluso sacamos bebidas calientes y sándwich para los que aparecen y puede siempre haber un grosero. Y evidentemente hay quien lo lamenta, incluso es posible que haya alguien que llore. O en ocasiones decidimos que vamos a intentar ayudar a una persona en necesidad. Nosotros no vivimos como un mundo que vuelve la espalda a los que sufren, ni que cierra los ojos ante los menesterosos y necesitados. Y en ocasiones seguramente vamos a encontrar gratitud, vamos a ver la alegría de la persona al recibir la ayuda y eso nos va a esponjar el corazón. Pero hay veces en que la persona puede sentirse muy mal al recibir ayuda y devolver ingratitud, devolver malas palabras, no entender el bien que se le está haciendo, ofenderse incluso porque siente que eso ataca su orgullo personal. Y de nuevo, el golpe para ese nacimiento de un nuevo mundo que intenta ayudar a los necesitados puede hacernos llorar. Hay dolores de parto en eso. Por supuesto, hay ocasiones en que la manera en que intentamos que ese mundo, el mundo del reino de Dios avance, puede incluir la enseñanza. Y hay gente que escucha muy bien la enseñanza de la palabra de Dios. Y hay gente que está sedienta de beber la palabra de Dios. Y hay gente que lo agradece y dice, bueno, es una bendición. Y también hay gente que dice, pero ese imbécil, ¿cómo se le ocurre decir las cosas que dice? O exactamente en qué siglo de la Edad Media se quedó perdido para enseñar las cosas que enseña. ¿O por qué no hace una cosa más útil que eso? Y podría multiplicar los ejemplos. En un mundo que es duro e injusto. En un mundo donde todo lo que hay debajo del sol es vanidad. En un mundo donde incluso hay mucha gente que se complace en el mal y en la práctica del mal, evidentemente el reino de Dios no siempre les parece una buena noticia porque las tinieblas aborrecen la luz. Y Jesús dice, pues es así. En el momento en el que este reino va avanzando, como va avanzando el parto de una mujer, os vais a encontrar en situaciones muy difíciles. Esa situación en que uno piensa, ¿por qué tengo yo que hacer caso a Hugo y venir un sábado por la mañana con lo bien que se está en casa, con el impertinente que me he encontrado?
¿O por qué tengo que escuchar las enseñanzas de la Iglesia? Pues si hay series de televisión muchísimo más entretenidas. ¿O por qué tendría que ocuparme de gente que está en necesidad, está enferma, gente que necesita mi ayuda? A mí no me ha ayudado nadie cuando he venido a este país. Y uno puede pensar eso. Igual que la mujer piensa la última vez que me voy a acostar con mi marido con lo que estoy pasando en este parto. Pero Jesús dice, no. En el momento en el que veáis cómo ese mundo nuevo nace, todo eso se os va a pasar. Porque sí, es verdad que hay gente a la que le comunicas el Evangelio y puede ser frío, puede ser sordo, puede ser insensible, pero también hay gente que escucha esa predicación del Evangelio y ves cómo el Señor ha cambiado su corazón y ves cómo ha cambiado su vida. Y cuando percibes eso dices, ha merecido la pena todas las puertas que nos cerraron en las narices solo por ver lo que el Señor ha hecho con este hombre o con esta mujer. Y claro, por supuesto que hay gente que puede ser ingrato ante la mano que tú le tiendes, pero también hay gente que de pronto tú sabes que esa noche va a cenar gracias a que tú actúas movido por la compasión y el amor a Dios y a tu prójimo. Hay gente que se va a vestir porque efectivamente tú estás dispuesto a donar esa ropa o a pagar esos zapatos que necesita esa persona. Hay gente que podrá dar de comer a sus hijos en ese momento porque está en una terrible situación y las manos de Dios son tus manos ante una situación así. Y cuando uno comprende eso, a pesar de todo lo anterior, lo que sucede es que de pronto ve al niño nacido y ve cómo la situación de esa persona ha cambiado, a veces por unos instantes, a veces unas horas, a veces para el resto de su vida. Y entonces, de pronto uno deja de llorar y lamentarse y lo que hay es gozo en el corazón y, como dice además ese versículo 22, un gozo que nadie os puede quitar. De pronto comprendes que el tiempo que has pasado con ese enfermo no ha sido un tiempo perdido, ha sido de los tiempos mejor empleados en tu vida. Comprendes que el dinero, que no pudo ser mucho porque estamos en una situación humilde todos nosotros, es lo que ha salvado que esa persona o esa familia se fuera a la cama con el estómago vacío. O que esa persona finalmente puede tener una ropa de abrigo porque la manera en que Dios ha utilizado para que la tenga eres tú. Y cuando se comprende eso, entonces es tremendamente importante la enseñanza de Jesús. Puede que estemos tristes en algunos momentos, puede que lloremos, puede que lamentemos, pero sabemos que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es un gozo que no se puede comparar con ninguna otra forma de gozo. Segunda enseñanza de Jesús. Claro que en esta vida hay situaciones tristes y claro que hay situaciones tremendas y claro que hay situaciones dolorosas, pero vosotros os vais a encontrar con que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Segundo, además vais a recibir aquello que efectivamente pidáis. Versículos del 24 en adelante. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En estas dificultades que tenemos en la vida no estamos solos. Por supuesto que algunos de nosotros contamos con la persona con la que estamos casados, o contamos con la familia, o contamos con los amigos, o contamos con la iglesia, con la congregación en general. Pero Jesús insiste en el hecho de que contamos con Dios, y como contamos con Dios tenemos seguridad.
¿Y por qué? Fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque como dice aquí el texto del Evangelio de Juan, Dios desea nuestro gozo. Dios no es un Dios que lo pasa muy bien viendo cómo sufrimos. Hay algunas representaciones de Dios verdaderamente espantosas en las que Dios parece que tiene un especial disfrute en ver cómo la gente sufre, se martiriza y lo pasa lo peor posible. Es más, eso se supone que es una nota de santidad. En alguna religión, si te colocas un cilicio, que es un trozo de metal con puntas, y te lo pones, por ejemplo, en el muslo o en torno a la cintura y sufres de esa manera, parece ser que a Dios le complace muchísimo que estés sufriendo de esa manera. O, por ejemplo, en la misma religión, la idea de que una persona se azote o se flagele parece que le complace a Dios. Hay que estar muy enfermo espiritualmente para creer una atrocidad de ese tipo. Que a Dios le complace ver cómo sus hijos se torturan y se atormentan y lo pasan mal. Hace años, yo conocí, durante algunos años tuve mucha amistad con un misionero centroamericano que antes de convertirse había estado muy involucrado en temas de espiritismo y en un momento determinado había un demonio que le controlaba y le decía cómo tenía que crecer espiritualmente. Y le daba instrucciones. Y las instrucciones que le daba este demonio eran exactamente las mismas que uno puede ver en la vida de muchos santos católicos. Un castigo autoinfligido, un tormento que te perpetras contra ti mismo, un daño que te haces. No hay ni siquiera una molécula de Dios en eso. A veces es cierto que para ir siguiendo a Jesús podemos pasar por situaciones difíciles, pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que Dios desee el hecho de que estés triste, que estés abatido, que te sientas culpable y que además te castigues por todo eso. No hay nada más lejano de Dios. Lo que Dios desea es nuestro gozo. Y en ocasiones nuestro gozo significa, es cierto, tener que renunciar a cosas que nos gustan y que complacen a nuestra carne. Pero realmente no vamos a conocer el gozo hasta que nos libremos de ella. De manera que Jesús puede decir, no estáis solos, claro que vuestra tristeza se va a convertir en gozo, porque en las dificultades contáis con Dios y porque en primer lugar Dios desea nuestro gozo. No, ni mucho menos, el hecho de que nos castiguemos. Segundo, podemos contar con Dios porque Dios nos ama. Y además nos ama con madurez. Cuando nosotros amamos a alguien, no siempre lo amamos con madurez. Hay padres, por ejemplo, que son demasiado suaves con sus hijos porque piensan que así son mejores padres y no disciplinan a sus hijos y no enseñan a sus hijos cómo moverse en este mundo. Y hay padres que son exactamente todo lo contrario. Son tremendamente ásperos, tremendamente rígidos, tremendamente duros. Es posible que piensen que le están haciendo un bien a sus hijos porque los endurecen para vivir en un mundo duro, pero les hacen un daño increíble porque no tienen en cuenta en absoluto la sensibilidad de esa persona ni tampoco la manera en que esa persona va madurando poco a poco. Dios no es ninguna de las dos cosas. Dios nos ama y su amor efectivamente nos hace saber que nunca vamos a estar solos, que no vamos a afrontar en soledad ninguna dificultad, que no vamos a pasar ningún momento en que Él no esté con nosotros. Y tercero, contamos con Dios y podemos estar seguros de ello, porque como dice aquí, Cristo se lo pide al Padre, pero incluso el Padre nos ama como para no tener que esperar que Cristo interceda a la hora de actuar en nuestra vida. Y como dice ese versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No
estáis solos, no estamos solos. Y lo que el Señor quiere es que efectivamente nuestro gozo sea cumplido, que nuestro gozo sea un gozo completo, que nuestro gozo sea un gozo pleno, que no haya nada que manche, oscurezca, opaque o eclipse el gozo que Él desea que haya en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tercero, y este tercer mensaje es todavía más tremendo si uno tiene en cuenta lo que iba a pasar en las próximas horas y que nosotros veremos en las próximas semanas. Y es algo tremendamente importante. Confiad en la victoria de Cristo. Confiad en mi victoria, diría Jesús. Y dice el versículo del 29 en adelante. Le dijeron sus discípulos: «He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió: «¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cuando Jesús les cuenta que efectivamente lo que pidan es algo que Dios les va a escuchar, lo que pidáis en mi nombre lo hará, e incluso aunque no lo pidáis, Él está ahí, sabe lo que necesitáis, inmediatamente la reacción de los discípulos en ese versículo 29 es una reacción de ánimo. Pues ahora te entendemos. Ahora te entendemos porque ya no hablas por alegorías, no empiezas a complicar las cosas y hablas de la vid y de los pámpanos y de las ovejas y de la puerta. Ahora te entendemos y ya vemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Ya nos quedamos tranquilos, ya que nos has dicho que lo que nos espera es alegría y que todo va a ir bien, te entendemos. Y Jesús tiene que volver a colocarles los pies en el suelo y les dice: ¿ahora creéis? Eso creéis, ¿no? Que ahora creéis. Pues viene la hora, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por un lado, y me dejaréis solo. No os habéis enterado. Con eso de que efectivamente hablo de que podéis pedir, etcétera, etcétera, seguís sin enteraros de lo que sucede. En esta vida, claro que hay situaciones en las que vais a sentir un gozo que es incomparable y una alegría que es totalmente incomparable. Pero no es lo que va a pasar dentro de unas horas. Dentro de unas horas, lamentablemente, no vais a estar diciendo ahora entendemos todo. Dentro de unas horas vais a estar corriendo como conejos y me vais a dejar absolutamente solo. Y eso es lo que vais a vivir. Y quiero deciros que, sin embargo, por eso no tenéis que desmoralizaros, porque en realidad todo lo que os he dicho, versículo 33, es para que en mí tengáis paz. Jesús desea que tengamos paz y basta ver el ejemplo de Jesús para tener esa paz. Primero, Jesús, aunque le van a dejar solo sus discípulos, no estará solo porque el Padre estará con él. Segundo, Jesús nos inspira confianza en medio de la aflicción. Iba a quedarse solo. Iba a vivir una injusticia muchísimo peor que cualquier tipo de injusticia que nosotros podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida y un destino muchísimo más cruel e inmerecido que el más cruel e inmerecido de cualquier destino que nosotros pudiéramos vivir. Y sin embargo, Jesús dice que podemos tener confianza en medio de la aflicción y la razón es que Él ha vencido al mundo. Y esto lo dice poco antes de que lo detengan y lo vayan a clavar en una cruz, porque Él sabe que el hecho de la cruz es la victoria sobre el mundo. Realmente podemos tener paz, realmente nos podemos encontrar en una situación en la que efectivamente vamos a tener paz,
porque Jesús no estuvo solo ni siquiera cuando se quedó solo, y el Padre estuvo con él, porque Jesús nos va a seguir inspirando confianza en medio de la aflicción y porque Jesús ha vencido al mundo, y es algo que deberíamos recordar siempre. Vivimos en un mundo difícil, mensaje que a mí no me gusta dar, pero que sería muy irresponsable y muy hipócrita si no diera. Y ese mundo en el que vivimos, que es difícil, no cambia porque estemos en Navidad o nos acerquemos al fin de año. Yo he sido una de las personas que se ha conmovido profundamente cuando he visto esa selección de fotografías de lo que ha sido el año 2025. Si alguien me hubiera pedido, a ver, ¿qué te acuerdas bueno que haya pasado en esta congregación que sucedió durante el año que está a punto de acabar el 2025? Seguramente yo me hubiera acordado de muchas de esas cosas, pero de algunas con seguridad no me hubiera acordado en el momento. Y cuando iba viendo las fotografías, de pronto las recordaba y se me caldeaba el corazón. Porque efectivamente el Señor ha sido muy bueno con nosotros en este año 2025. Pero a pesar de eso, eso no cambia el hecho de que vivimos en un mundo difícil. Es más, algunas de esas fotografías por detrás tenían la marca de que vivimos en un mundo difícil. Es un mundo que no ama a Dios ni desea la luz, al menos en un porcentaje muy alto. En un país que se dice cristiano, como es el caso de este país, es curioso, pero el otro día estuve viendo el número de edificios públicos donde hay una referencia a la Navidad o hay una menorá, el candelabro judío que celebra Hanukkah. Hay muchos más edificios públicos en este país con una menorá judía que con una referencia a la Navidad, en un país supuestamente cristiano, pero donde parece que hay gente que manda bastante más y no son precisamente cristianos. Este es un mundo, además, que puede contemplarnos con desprecio, que se puede sentir profundamente molesto porque todavía haya gente que cree en Jesús y que no solo cree en Jesús, sino que pretende vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús y ya el colmo, pretende anunciar a otros que efectivamente lo mejor que pueden hacer es abrir sus corazones a Jesús. Pues nuestra actitud ante ese mundo es la de decir a ese mundo que se reconcilie con Dios. Y que la única salida que tiene, aunque piensen que no, que hay mejores salidas que pasan por la política, la economía, etcétera, etcétera, es reconciliarse con Dios. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, Dios nos ha convertido en sus embajadores para que transmitamos un mensaje muy claro: reconciliaos con Dios. Y en esa tarea vamos a ver nacimientos como la mujer que tiene dolores horribles de parto, que lamenta muchísimo haberse quedado embarazada, pero que después de que nace el niño piensa que ha merecido la pena todo. Y en ese mundo Dios no nos va a faltar jamás y siempre va a estar a nuestro lado porque por su amor desea nuestra alegría. Y en ese mundo podemos tener también la total, absoluta y plena confianza de que vamos a ver la victoria sobre ese mundo, porque Cristo, en circunstancias mucho peores, ha vencido al mundo. Y es por eso que predicamos a Cristo crucificado. Hay una canción, un poema de un gran poeta español que se llamaba Antonio Machado, que decía que a él le gustaba la idea del Jesús que caminó sobre las aguas, sobre el mar, una idea bonita, ¿no? Pero le ponía nervioso como mínimo el hecho de la idea del Jesús clavado en un madero. Hay gente que efectivamente aceptaría un Jesús que se dedicara sobre todo a hacer milagros espectaculares. Es algo que al diablo le encanta. Una de las tentaciones a Jesús es: súbete al pináculo del templo y baja planeando y que vean perfectamente lo que eres capaz de hacer.
Y efectivamente ese es un Jesús que puede ser incluso aceptable para el mundo en el que vivimos. Pero el Jesús que nosotros predicamos es el Jesús crucificado. El Jesús que le está diciendo al mundo que no puede salvarse por sus obras, porque realmente la única salvación viene de su sacrificio expiatorio en la cruz. El Jesús que le está diciendo al mundo que ve las cosas justo al revés de cómo deben de verse, porque solo se pueden ver correctas desde la perspectiva de la cruz. Y el Jesús que, pese a saber que iba a ser clavado a una cruz en unas horas, podía afirmar que había vencido al mundo. Y no es casual que estas fueran las últimas palabras que Jesús transmitió a sus discípulos antes de ser prendido. Este mundo es un mundo difícil. En él vais a tener aflicción y yo no os voy a engañar diciendo que en el momento en el que me seguís esta vida va a ser un camino de rosas. Eso es propio de farsantes, de falsos profetas o de gente muy ignorante encaramada a un púlpito, porque no es lo que enseñó Jesús. En este mundo tendréis aflicción y si no tenéis aflicción es que algo no va bien. Pero confiad. Confiad porque yo deseo vuestro gozo, porque vuestro gozo va a ser completo, porque efectivamente el Padre va a estar con vosotros, porque veréis el fruto de vuestra situación, igual que la madre que después de los dolores de parto contempla el rostro de su hijo recién nacido, y porque yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por poder congregarnos esta mañana de domingo, este primer día de la semana, porque, Señor, tú no dejas de bendecirnos y nos has bendecido hoy de manera, Señor, sobresaliente y hermosa. Nos has bendecido a través de la alabanza, nos has bendecido a través de la oración, nos has bendecido mediante nuestras ofrendas, nos has bendecido recordando esos momentos maravillosos de este año 2025 que está a punto de acabar y nos has bendecido, Señor, de manera también muy especial con las palabras de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque Jesús en ningún momento nos ocultó el mundo en el que vivíamos. No nos hizo falsas promesas de prosperidad o de salud intocable, no nos dijo que todo iba bien, sino que por el contrario nos dio una enseñanza verdadera y fidedigna. Pero de la misma manera que nos mostró que este es un mundo difícil y que en él lamentamos y lloramos muchas veces lo que vemos, también nos dio la seguridad de que podemos acercarnos a ti y que tú siempre nos escuchas. Nos dio la seguridad del gozo y de la paz que vienen de ti y que no tienen ningún tipo de parecido ni paralelo en lo que ofrece el mundo. Y, Señor, al mismo tiempo obtuvo para nosotros una gran victoria en la cruz. Y sabemos que de la misma manera que murió en la cruz y resucitó, también un día vendrá a recogernos. Y te damos gracias por todo ello, colocando esta semana, estos últimos días del año 2025 en tus manos. Te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.